¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Bueno, yo ya tengo a mi primera invitada en línea, que es la licenciada Jimena Basta, que ella es psicopedagoga, miembro de Nueva Educación y es la que lidera los proyectos de innovación en el Colegio Belgrano Day School. ¿Qué haces, Jimé? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Tere? Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar y a conversar, de parte mía y de todo el equipo de Nueva Educación y de Belgrano Day School. No, es un gustazo. Jimé, yo te quiero preguntar, vos sos psicopedagoga, o sea, los psicopedagogas tratan problemas de aprendizaje y claramente estamos viviendo en educación, bueno, es todo tan extraño lo que está pasando. Y mi pregunta es desde lo emocional, cómo están llegando los chicos a la escuela, vos también sos mamá. Así que, ¿y qué tipo de contención se le puede dar desde la escuela y también nosotros los papás? ¿Qué podemos decirles para ayudarlos y qué no debemos hacer o decirles? Te mareé. Son muchas preguntas, voy a ir tratando de contestarlas. Si no contesto algo de lo que me preguntaste, me decís. Hay muchas aristas que se cruzan en esta realidad tan compleja que estamos viviendo. Muchas seguramente nos tomen muchos años de toma de conciencia y de análisis de las repercusiones. Sí, se están viendo y es clarísimo, tanto para los maestros, para los directivos, como para los padres, las secuelas del aislamiento sobre los chicos, que son sumamente diversas. Lo cierto es que no es una situación natural para el ser humano estar aislado y para los niños que están en proceso de formación tampoco. Desde ese lugar hay que atender la particularidad. O sea, los que trabajamos en educación sabemos que cada ser humano es único e irrepetible y vive las distintas situaciones de la vida de un modo único e irrepetible. Y eso es distinto en cada familia, en cada escuela, y hay que ir leyendo lo que los chicos y los jóvenes están diciendo. ¿Y qué es Eh, lo que más dicen los chicos y los jóvenes? Supongo que los más afectados son los adolescentes y los que están terminando su escuela media. Sí, digamos que los chicos están afectados de distinta manera según el rango etario. Pero se observan todo tipo de respuestas, desde síntomas de depresión, abulia, que se manifiesta, que los chicos expresan como no querer participar de las actividades. En los más pequeños se observan como signos de irritabilidad o de agresión, Claro. dificultades tal vez para integrarse en los grupos de pares cuando se activa la presencialidad. Son todas, digamos, cuestiones que estamos observando, que algunas imaginábamos que iban a ocurrir, otras no, pero que hay que ir atendiendo, digamos, en forma particular según lo que cada niño y cada familia va presentando como requerimiento. Y desde el lugar de mamá y papá, o sea, ¿cómo se los puede ayudar? Porque toda la familia está muy vulnerable, aparte se trabaja mucho en casa, hay mucho miedo, no sé, lavate las manos, cuídate, ponete el barbijo, o sea, ¿está bueno ese sobrecuidado o no, o tiene que haber, no sé, es muy difícil siendo mamá en una justa medida del cuidado? Bueno, tanto como educadores como padres, teniendo niños a cargo, siempre lo más difícil es encontrar Es el equilibrio dificilísimo. que nos hace estar saludables. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío que tenemos los adultos con respecto a los niños es estar disponibles con nuestra atención plena y estar disponibles afectivamente para jugar. Jugar puede ser digamos, en los niños más pequeños, tener un ratito en el que dejamos de mirar el celular, dejamos de pensar en la pandemia y nos entregamos con nuestro flujo de atención plena 15 minutos
a jugar con los chicos. Eso es muy reparador, porque los niños se construyen a sí mismos jugando. Así es como aprenden el mundo y así es el estado emocional, afectivo, digamos, fresco, despreocupado, en el que necesitan vivir y no es la moneda corriente en estos días. Jimmy, con los adolescentes, con los que son más grandes, o sea, con los que están terminando cuarto, quinto año. Con los adolescentes hay que abrir espacios de diálogo, evitar, digamos, las situaciones en las que se encierran en sí mismos y promover también el encuentro con pares en, digamos, entornos cuidados, siguiendo los protocolos. Los adolescentes necesitan estar con pares y eso es irreemplazable. Nadie está preparado para la virtualidad plena, los adolescentes tampoco, sufren mucho el aislamiento y necesitan, como todos, estar en contacto con otros, porque de esa manera consolidan su identidad. Te hago una última pregunta. ¿Es muy importante seguir marcándole las rutinas? Porque, a ver, la escuela te organiza, vos te levantás a las 7 de la mañana, desayunan, van al colegio. Con la virtualidad, viste que hubo familias que chicos que se acostaban a cualquier hora, o sea, ¿es importante volver a marcarle esa rutina? Sí, las rutinas siempre ayudan a los chicos a ubicarse, a saber qué se espera de ellos, a estar más tranquilos, a organizarse, a autogestionarse. Pero es cierto también que estamos viviendo una época en la que las variables de organización cambian en el día a día. Entonces, es muy importante como padres tener también la flexibilidad, por eso digo que es tan difícil el equilibrio, la flexibilidad para dejar ese margen que nosotros también como adultos necesitamos para no ser tan exigentes con nosotros mismos, tener una mirada un poco más autocompasiva sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. Porque estamos viviendo una situación muy especial y necesitamos ser amorosos entre nosotros. Con esta frase te despido. Tenemos que aprender a tener una mirada más compasiva con nosotros mismos y con nuestros hijos. Excelente, Jimé, realmente. Ojalá que todos podamos lograrlo, porque realmente se están viviendo momentos sumamente difíciles. Te tengo que despedir, un gusto, como siempre, un gusto enorme haberte tenido en el programa. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. ...50 años de experiencia... ...100 sedes en todo el país... ...30.000 egresados universitarios... UCASAL... Construí tu historia. El conocimiento se vuelve reconocimiento. Estudia en la Kennedy y desarrolla todo tu potencial. Inscribite hoy. Empezá en marzo. Más información en kennedy.edu.ar. Universidad Kennedy. Educación que potencia. Universidad de Concepción del Uruguay.
Bueno, y ahora estoy con mi amigo, el licenciado Fernando Troilo, que él está a cargo del posgrado en Recursos Humanos de la Universidad del SEMA. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo estás? Hola Tere, muchas gracias nuevamente. Fer, nos había quedado pendiente en el programa anterior qué recursos puedo utilizar, pero de forma individual, para que esta pandemia no me afecte laboralmente o que no me afecte, o sea, a los chicos que están estudiando, o sea, ¿cómo puedo manejarlo pero a nivel individual? O sea, dame Bien. algunos tips, a ver. Bueno, ahí vamos a ir a algunos tips entonces para tratar de ayudar en este sentido individual que tiene que ver con nuestro rol en general como sujetos y que también podemos ejercitar de nuestro rol como alumnos, empleados, profesores e inclusive líderes. Y en este primer punto, para comenzar de allí, quienes tenemos responsabilidad de liderar y gestionar personas, es muy importante tener una aproximación de cercanía, abrir la comunicación, abrir el espacio de compartir, de escuchar genuinamente a nuestros colaboradores, de mostrar preocupación, tan solo teniendo este gesto genuino, por supuesto, procurando estos espacios, le estamos dando una señal también a los colaboradores de escucha y de genuina preocupación y de no indiferencia. Y esto también colabora al bienestar psicofísico de las personas. Y nosotros, en el plano individual, como decías, podemos hacer también algunas cuestiones. Por ejemplo, es muy importante planificar la jornada laboral, la jornada de estudio, nuestra jornada y las obligaciones o las rutinas que tenemos en nuestro día a día. Continuar tratando de pautar horarios, asegurando también cortes durante la jornada. Transicionar, por ejemplo, el fin de la jornada laboral y el encuentro ya más distendido con la familia, porque pensemos que en una situación de presencialidad nosotros teníamos un lapso entre que salíamos de la oficina o de la universidad y volvíamos. O de la clase, terminaba el posgrado, me iba a mi casa y estaba con mis chicos, qué sé yo. Acá es como que no se termina nunca, como no se termina, entonces Fer, tenemos que procurar dijo igualmente. ¿Vos sabés lo que me dijo Fer, un sobrino mío adolescente, que era Sí. como que la escuela estaba en la casa? O sea, Claro. que no había separación, o sea, y es real eso. Es real y hay cosas variables que no podemos controlar, que por supuesto ahí del nivel de inteligencia emocional y flexibilidad de cada quien, esto va a hacer que algunos lo puedan pasar mejor y otros no tanto, pero sí es cierto que cosas que todos podemos hacer. Por ejemplo, generar alguna actividad que transicione entre, por ejemplo, momento de trabajo y encuentro familiar. Pautar horarios de trabajo con el jefe, con el equipo de trabajo, mantenernos activos con entrenamiento físico. Es muy importante porque la salud no solamente es psíquica, sino que también es física, es mental, es social. Entonces también nosotros individualmente podemos procurar, por ejemplo, hacer ejercicios, no aislarnos socialmente, porque no quiere decir que no tengamos tanto contacto físico, que no podamos hacer conexión social, tener llamadas o encontrarnos, por supuesto, siguiendo los protocolos y siguiendo las normas que nos van marcando socialmente, pero no aislarnos, tener una emocionalidad positiva, y en esto ayuda mucho otro tip, reducir la exposición a noticias. Yo no digo no estar informado, es importante, pero es muy peligrosa la sobreinformación o podemos tender muy fácilmente en conectar con esa parte de nosotros que también tiene ansiedad y prendernos demasiado a noticias, elegir qué momento del día, qué medio vamos a informarnos, pero más bien conectarnos con la posibilidad, emprender algo nuevo, algo súper positivo para mejorar la emocionalidad de manera personal. Tener proyectos es lo mejor que nos puede pasar para elevar ¿Pero vos también decís de nuestra emprenderlo en motivación. plena pandemia? Emprender algo nuevo que no quiere decir algo de negocio. Por ejemplo, si a mí me gusta pintar, emprender, por ejemplo, realizar un dibujo o una pintura, o si me gusta ¿O por la qué no música, hacer un poder curso, hacer conectarme. un posgrado, hacer un curso de extensión? Ese curso que uno tenía postergado porque en el día a día, en el vorágine de la vida no podías, ahora que estás mucho en casa y se hace en forma virtual, aprovechar para capacitarse está bueno. Exactamente, a eso me refería con emprender. Es muy importante aquí con el emprender, con conectar con aquel tiempo que le vamos a destinar a actividades que realmente nos gustan, que conectan con nuestras pasiones, porque eso va a hacer que aumente la satisfacción, aumente la motivación y estemos mejor predispuestos emocionalmente.
llevar una alimentación saludable, por supuesto que en lo físico también colabora porque somos una unidad y lo físico nos repercute también emocionalmente, mentalmente, lo social también se entremezcla con lo físico y con lo mental, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de ver qué cosas no podemos hacer, sí también centrarnos más también en la que podemos hacer. Y fíjate la cantidad de cuestiones que yo mencioné que sí podemos hacer. Entonces, hay un nivel de decisión también individual. ¿Dónde me centro? ¿En la imposibilidad? Con esto cierro, Fer, o sea, porque me parece fundamental. Centrate en todas las cosas que podemos hacer y sobre todo en todas las cosas que realmente te gustan y te hacen bien, que a pesar de esta pandemia podés hacer. Te tengo que despedir, ustedes no se vayan, que el programa sigue. Blended Learning, un modelo educativo que integra la educación presencial y a distancia, que tiene al alumno como protagonista y a docentes que inspiran, median, interpelan y contienen en un proceso de evaluación continua. Una nueva forma de enseñar y aprender personalizada. Alumnos que estudian con libertad y contención profesional. Docentes que convierten la información en conocimiento. Videoclases temáticas, animaciones digitales, dramatizaciones, documentales, bibliografía digital, foros interactivos y tutorías presenciales y online. Telemática y educación. Con 30 años de experiencia educando a distancia, presenta su modelo Blended Learning. La educación del futuro ya llegó. Estoy con Gustavo Pérez Ladaga. Vos sos director de la licenciatura en terapia física de CEMIC y aparte jefe de toda la terapia física del CEMIC, ¿es correcto? Correcto. Bueno, contame un poquito, o sea, vos sabés que a mí hay algo que me llama mucho la atención, Gustavo, que es, se habla mucho del rol de los médicos, del rol de las enfermeras, enfermeros en esta terrible pandemia, se habla muy poco del rol de las terapista, está bien dicho, ¿no? O sea, terapista y kinesiólogo son dos carreras iguales, es lo mismo. A ver, empecemos por ahí. En la historia de la rehabilitación en la Argentina, lo primero que llegó fue la kinesiología y en la epidemia de poliomielitis llegó la terapia física. La terapia física nace en Estados Unidos, la kinesiología nace en Francia y... Apagalo, no hay problema. A todos nos ha pasado alguna vez. O poner en silencioso. Estaba silenciado, perdón. Pero como entonces, carreras... Como carreras son distintas, nacen inicialmente con unas corrientes distintas, con formaciones inicialmente distintas. Los dos nos dedicamos a lo mismo, a la misma formación y a la misma actividad asistencial. La matrícula que nos unifica es la de kinesiólogos a todos. Con lo cual, trabajamos en lo mismo. Históricamente, las formaciones, como te decía, inicialmente eran distintas. Con el tiempo, kinesiólogos tomaron cosas de la formación de terapistas físicos tomamos cosas de los kinesiólogos. Y al trabajar para lo mismo con los pacientes, hoy estamos muy unidos. De hecho, todas las carreras de kinesiología, terapia física y fisiatría del país, estamos unidos en una asociación de unidades académicas que nosotros pertenecemos y trabajamos muy en conjunto en función de tener un eje común, todos los que nos dedicamos a estas tareas, para después poder cada uno darle su perfil desde cada universidad. Gustavo, y te pregunto puntualmente, comencé diciéndote que se habla mucho del enorme esfuerzo que están haciendo médicos y enfermeras, pero ustedes también, porque en terapia intensiva, o sea, supongo y más con esta peste del coronavirus, la parte pulmonar, o sea, ustedes tienen mucho trabajo también y supongo que no es lo mismo recibir a un paciente, no sé, que con algún deporte se hizo una lesión, que tratar en terapia intensiva a una persona que tiene un problema pulmonar. Pero contestalo vos y contestame si eso es una especialidad dentro de la kinesiología, por decirlo de algún modo. Sí,
Dentro de la kinesiología hay varias especialidades. Una de las más fuertes y de las que se ha desarrollado en los últimos 15 años con mucho más protagonismo es la de terapia intensiva, la del trabajo de unidades críticas. Hay formación específica en todo esto y los kinesiólogos han ido tomando en los últimos años mucho protagonismo dentro de las terapias intensivas porque trabajan en equipo, como bien vos decías, con los médicos, en el manejo respiratorio de los pacientes. El kinesiólogo maneja los respiradores, maneja cuánto aire se le va a dar a un paciente, de qué características, el proceso por el cual un paciente es extubado, o sea, se le sabe el tubo para que después pueda respirar en forma espontánea o en forma autónoma. Es trabajo del kinesiólogo que trabaja día a día en equipo con el médico. Claramente en la pandemia la necesidad de kinesiólogos fue muchísimo mayor. Y ahí te pregunto, porque por ahí hay muchos kinesiólogos, pero como también hay muchos médicos, pero no médicos especialistas en terapias intensivas. ¿Cómo es el tema? ¿Tenemos suficientes kinesiólogos con esta especialidad? ¿Cómo es el Hay Decime muchos, que sí, por hay favor. hay muchos kinesiólogos que se han formado en los últimos años, por suerte, y lo que estamos organizando en casi todas las instituciones Es un que... posgrado. No, los posgrados están funcionando, pero desde lo asistencial, que aquellos kinesiólogos que no están tan formados vayan a atender las cosas más básicas, quiero decir, las no respiratorias, las no relacionadas con la parte de terapia intensiva, y los formados estén específicamente durante gran tiempo del día en la terapia intensiva en forma exclusiva. Claro. Antes el que hace respiratorio estaba quizás en la sala y un poco en la terapia intensiva, pero bueno, actualmente el que está formado en terapia intensiva se requiere ese recurso ahí. Nosotros en CEMIC hemos tenido que aumentar la cantidad de horas de los kinesiólogos y los terapistas físicos en la terapia intensiva para trabajar en conjunto con todo el equipo de salud. Sí. Terrible lo que está pasando. Los kinesiólogos en la base nos formamos en terapia intensiva, o sea, tienen una formación básica, donde pueden trabajar en lo básico con los pacientes, pero después está el curso de formación. Y ahora te pregunto de la carrera en el Instituto Universitario CEMIC, ¿cómo se cursa? Tiene mucho trabajo de campo, o sea, ustedes tienen un hospital realmente de excelencia, muy cerquita, ahí cruzando donde está el Instituto Universitario. No hemos traído imágenes esta vez, o sea, voy a pedir que la próxima vez me traigan imágenes, así las vamos pasando, pero contá vos cómo es la carrera en el nuestra CEMIC. Carrera es una carrera joven en el Instituto Universitario CEMIC, es la última carrera que ha tenido egresados, y esta carrera, como bien vos decís, tiene mucho componente práctico. Claro. Nosotros tenemos dos grandes ventajas, yo te diría, ¿no? Una es el hospital. Una es el hospital, sin duda. En realidad tenemos 3 hospitales escuelas, claro, Saavedra, Pombo y Las Heras, con lo cual nuestros alumnos pueden rotar por nuestros hospitales en el área de internación y por nuestros centros de formación donde tenemos consultorios kinésicos. Y la otra que es muy particular es la contención, es la cantidad de alumnos que tenemos por año. O sea, hay un trato muy personalizado. Con lo cual, son más o menos? No 20. Más de 30. Con lo cual, los chicos tienen mucho contacto con nosotros. Y creo que uno de los ejes fundamentales, y creo que fue lo que nos ayudó a atravesar la pandemia el año pasado, fue poder adaptarnos en lo comunicacional. O sea, rápidamente cuando tuvimos que ir a la virtualidad, pensá que nosotros teníamos un campus preparado que no se usaba en gran medida porque casi todas las universidades lo tenían, pero no lo desarrollaban al máximo. Pero bueno, en una cuestión de 2 semanas tuvimos que pasar de una presencialidad total a una virtualidad total. Nosotros el año pasado transcurrimos todo el año en virtualidad. Recién a fin de año pudimos empezar a pensar en lo práctico. Y ahí te puedo interrumpir, sí. Yo desconozco, ¿no? Yo sé que el último año de medicina es en lo que se llama un internado rotatorio, donde pasan por las 4 grandes áreas de la medicina. En kinesiología el último año también es, digamos, pura práctica, por decirlo, ¿no? No, nosotros encaramos la práctica desde el primer año. Nuestros alumnos van a los hospitales desde el primer año. Ya empiezan en marzo, en junio empiezan a ir a los hospitales y tienen una cantidad determinada de horas por año que tienen que cumplir como parte de su proceso de formación. Con el año pasado se vio suspendida. El año pasado se vio suspendida la parte práctica. Por suerte después tuvimos la recomendación del Ministerio de Educación que nos permitía generar recursos para favorecer el egreso, con lo cual nos autorizaron que los alumnos de 5º año pudieran hacer las prácticas. Con lo cual, a partir de enero, nuestros alumnos de 5º que cursaron el año pasado pudieron empezar las prácticas, las terminaron la semana pasada y ahora están en proceso de presentación de sus tesinas de graduación. Nuestros alumnos se reciben con una tesina que trabajan después de haber aprobado todas las materias y bueno,
por suerte pudieron hacer las prácticas y entonces pueden egresar. Pueden egresar, Claro, matricularse y comenzar a trabajar, porque digamos que el sistema de salud nuestro está colapsado. Tampoco digamos que estamos en condiciones de que tienen que hacer residencia después en kinesiología, porque viste que los médicos todos hacen residencia o concurrencia, no, depende. La kinesiología tiene básicamente, o sea, salen con su matrícula habilitante y pueden trabajar. Hay residencias en kinesiología, no son tan necesarias como en la medicina, lo pueden realizar la pueden realizar, pero por lo general trabajan sin residencia los alumnos, pero con lo cual si se hiciste reciben. la carrera en CEMIC, que tuviste mucha práctica, porque, a ver, es como que toda la carrera... Toda la carrera estuviste con pacientes, exactamente. Sí. ¿Esa es la gran diferencia de hacerla en otra institución? Es una de las grandes diferencias. Las otras instituciones tienen también práctica porque es parte de la formación de todas las carreras. No todas cuentan con hospital escuela, muy pocas, con lo cual para nosotros es una gran fortaleza eso, sí, sin duda. Tengo matrícula en agosto. ¿Cómo comienzo? Para cerrar este micro. Me recibo y en 3 meses soy kinesiólogo. Soy licenciado en terapia física, voy al Ministerio de Salud, me saco una matrícula habilitante. No, pero para comenzar la carrera. Para comenzar la carrera. Tengo que tener quinto año terminado. Quinto año terminado. Y se comienza en abril. ¿No tienen matrícula en agosto ustedes? No, nosotros empezamos en abril, con lo cual el curso empezó ahora. Ya hemos tenido una muy buena inscripción este año, con lo cual los chicos ya están cursando, empezaron virtualmente hasta que tengamos permisos para poder hacerlo desde componentes prácticos, porque aparte de la práctica hospitalaria... ¿Y hay un curso de ingreso que se hace junto con quinto año? No, nosotros vamos directo, tienen ingreso directo en la carrera, con lo cual se matriculan, tienen una entrevista conmigo y en función de eso van ingresando y te decía, hay mucho componente práctico en las materias también, aparte del hospital. Claro. Porque nosotros tenemos que aprender técnicas de movilización, técnicas kinésicas, vos me contabas de tu hombro, a ver, hay cosas que uno tiene que meter mano y tiene que aprenderlas. Y en función de eso, es necesario que surjan prácticas también en el componente áulico, ¿no? Creo que se nos ha ido el tiempo, realmente, Gustavo, un placer gigante y quería remarcar que también los kinesiólogos tienen una función fundamental en esta pandemia, que están trabajando muy fuertemente en todo lo que es terapia intensiva. Y a vos, si estás por estudiar kinesiología, te vas a poder anotar en el 2022 en el Instituto Universitario CEMIC, es la carrera más nueva de este instituto universitario, y acordate que tiene 3 hospitales. Vas a empezar con las prácticas desde el primer año de la universidad, lo cual es buenísimo porque desde el primer año vas a saber si eso te gusta si Dios quiere ejercerlo toda tu vida. Gustavo, un placer haberte tenido en el programa, y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.